Mi propia familia me echó de la empresa que fundé. Me enviaron un mensaje de texto que decía, espera una llamada de nuestro abogado. Respondí, entendido. Luego, en silencio, vendí mi participación del 51%. Horas después, mi teléfono explotó. Con 25 llamadas perdidas. Soy Samantha Evans, tengo 34 años, y dediqué 10 años de mi vida a construir Innovated desde cero. Cuando mi teléfono se iluminó con ese mensaje de texto de mi hermano, Jason, sentí que el estómago se me encogía. Espera una llamada de nuestro abogado. La empresa a la que le había entregado mi corazón, mi alma, y cada hora de vigilia, aquella donde le había dado a mi familia una participación generosa pero manteniendo yo el 51% de la propiedad, me la estaban robando justo delante de mis narices. Me quedé mirando esas frías palabras, mi confusión se transformó rápidamente en una claridad que no había sentido en meses. Escribí una palabra simple, entendido. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Antes de contarte cómo le di la vuelta a la tortilla a mi familia traidora, déjame saber desde dónde me estás viendo y pulsa el botón de suscribir si estás listo para algo de dulce justicia. El camino hacia la fundación de Innovated no fue algo que hubiera planeado. Con mi recién estrenado título de ingeniería, me gradué justo en la peor recesión en décadas. Después de 63 solicitudes rechazadas y un sinfín de correos electrónicos sin respuesta, me di cuenta de que nadie me daría la oportunidad que necesitaba. Tenía que crearla yo misma. Mi oficina era el garaje de mis padres, transformado con una mesa plegable de Walmart y un ordenador de segunda mano. Mi capital inicial, $5,000 ahorrados de trabajos de verano durante la universidad. Aquellos primeros días se mezclan en mi memoria, durmiendo en una colchoneta de camping al lado de mi escritorio, duchándome en el gimnasio para ahorrar tiempo, y viviendo a base de fideos, ramen y café. Codificar durante 18 horas seguidas se convirtió en mi rutina normal. Cuando finalmente me desplomaba dormida, soñaba en lenguajes de programación. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles. Sin clientes, sin ingresos, solo ahorros que disminuían y una deuda de tarjeta de crédito que aumentaba. Mis padres se asomaban al garaje con expresiones de preocupación, sugiriéndome suavemente que tal vez era hora de buscar trabajos de verdad de nuevo. Yo sonreía y les decía que estaba cerca de un gran avance. A veces, incluso me lo creía. Ese gran avance finalmente llegó con nuestro primer producto, una solución de software simplificada para la gestión de inventarios de pequeñas empresas. Lo que la hacía especial no era solo la interfaz fácil de usar, sino la asequibilidad. Mientras que las grandes empresas de software cobraban miles por sistemas complejos, yo creé algo simple que las pequeñas empresas realmente podían permitirse. Cuando nuestros primeros 10 clientes se registraron, lo celebré con mi primera comida sin ramen en meses, una hamburguesa que sabía a victoria. A medida que se corría la voz y nuestra base de clientes crecía, me di cuenta de que ya no podía hacerlo todo sola. Mi primer empleado fue David, un brillante programador que conocí en un encuentro tecnológico. Luego llegó Emily, que se encargaba del servicio al cliente con una calidez que yo no podía igualar mientras codificaba 20 horas al día. Por primera vez, pude dormir más de 4 horas sin que el negocio se desmoronara. Cuando alcanzamos los 100 clientes, nos mudamos a nuestra primera oficina de verdad, un espacio pequeño encima de una pizzería que olía perpetuamente a pepperoni. Pero era nuestro, con un letrero en la puerta y todo. Ahí fue cuando tomé la decisión que eventualmente me llevaría a la ruina, incluir a la familia. Jason, mi hermano menor con un título en negocios, parecía perfecto para manejar nuestras crecientes necesidades financieras. Mi hermana, Sara, con su experiencia en marketing, podía ayudar a difundir la noticia sobre nuestros productos. Y mi primo Mark, que había trabajado en ventas durante años, podía construir nuestra base de clientes más rápido de lo que yo podría sola. Los incluí con generosos paquetes de participación, 10% cada uno, mientras mantenía mi participación de control del 51%. El 19% restante se dividió entre los primeros empleados e inversores. Esto es increíble, Sam, había dicho Jason, abrazándome después de firmar su contrato. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Vamos a hacer de esto un legado familiar, Sara había prometido. Esas palabras volverían para atormentarme. Los siguientes años fueron un torbellino de crecimiento. Nuestro software para pequeñas empresas se expandió a una suite completa de productos. Nuestra base de clientes creció de cientos a miles.
Los ingresos alcanzaron 1 millón, luego 5, luego 10 millones anuales. Nos mudamos a oficinas progresivamente más grandes, llegando a ocupar 3 plantas en un edificio del centro con nuestro logo exhibido orgullosamente fuera. A través de todo ello, mantuve la misma ética de trabajo que nos había hecho empezar. Si bien ahora podíamos permitirnos empleados de verdad y ya no necesitaba dormir en el suelo de la oficina, todavía era la primera en llegar, la última en irme. Mi vida personal siguió siendo casi inexistente. Me perdí bodas de amigos por lanzamientos de productos. Las citas sucedían en ráfagas esporádicas entre grandes proyectos. Tener hijos seguía siendo un sueño lejano de algún día. Daniel entró en mi vida durante nuestro 8º año de negocio, un hombre amable y paciente que de alguna manera entendía mi devoción por Innovatech. Construye tu imperio, decía, yo estaré aquí. En retrospectiva, él vio lo que yo no podía ver, mi familia aprovechándose de mi enfoque obsesivo en la empresa. Las primeras señales de alarma fueron sutiles. Jason sugiriendo que podíamos optimizar la eficiencia reestructurando departamentos que yo supervisaba directamente. Sara mencionando que los clientes me encontraban un poco intensa durante las reuniones. Mark preguntándose en voz alta si mi experiencia técnica podría estar limitando nuestra visión de expansión. Tal vez deberías centrarte en el desarrollo de productos y dejarnos a nosotros manejar el lado comercial, sugirió Jason durante una reunión de liderazgo. Te ves cansada, hermana. Yo descarté estos comentarios, atribuyéndolos a los dolores de crecimiento normales en una empresa en rápida expansión. Confiaba en ellos completamente. Eran familia, y la familia no te traicionaría, ¿verdad? La cena con Tri Global Solutions debería haber sido un asunto sencillo. Eran potencialmente nuestro cliente más grande hasta la fecha, una cadena nacional que buscaba reformar toda su infraestructura digital. Después de meses de propuestas y demostraciones, esta cena se suponía que era una formalidad antes de firmar contratos. Llegué temprano al restaurante, revisando puntos de presentación con nuestro equipo, cuando Jason entró con Sara y Mark, 15 minutos tarde. Inmediatamente noté que algo no estaba bien, claramente habían estado discutiendo algo que se detuvo cuando me vieron. Disculpen la tardanza, dijo Jason con una sonrisa fácil, preparativos de última hora. Durante la cena, presenté nuestra estrategia de implementación a los ejecutivos de Tri Global. Cada vez que yo hacía un comentario sobre nuestras capacidades técnicas, Jason intervenía. Lo que mi hermana quiere decir es, decía, si bien Samantha maneja el lado de la codificación, nuestro equipo ejecutivo ha desarrollado un enfoque más completo. Para cuando llegó el postre, sentía que me habían hecho invisible en mi propia reunión. Cuando el CEO de Tri Global preguntó sobre nuestro plan de expansión a 5 años, Jason respondió sin siquiera mirarme. Estamos avanzando hacia soluciones a nivel empresarial, dijo con confianza. El mercado de pequeñas empresas que Samantha inicialmente apuntó fue un buen punto de partida, pero hemos superado esa visión. ¿Superado mi visión? Casi me ahogo con el agua. Era la primera vez que escuchaba que abandonábamos nuestro mercado principal, los mismos clientes que nos habían hecho exitosos. En el camino de regreso a la oficina, lo confronté. ¿Qué fue eso de superar nuestro mercado de pequeñas empresas? Jason miró a Sara en el asiento trasero antes de responder, es solo charla de negocios, Sam. Tri Global quiere oír que estamos pensando en grande. Ese es un giro bastante fundamental para decidir sin discutirlo con la CEO, respondí. Has estado tan ocupada con el lado técnico, intervino Sara. No queríamos molestarte con cada pequeña discusión estratégica. ¿Cada pequeña discusión estratégica? ¿Cómo cambiar completamente la dirección de nuestra empresa? Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina, preocupada por la interacción. Caminando hacia la sala de descanso para tomar café alrededor de las 9 de la noche. Escuché la voz de Sara desde la sala de conferencias. La puerta estaba entreabierta. Samantha es brillante con el producto, pero se está convirtiendo en un obstáculo en las reuniones con los clientes, decía. Está demasiado apegada a la visión original. La junta directiva también está preocupada, se escuchó la voz de Mark. Se preguntan si necesitamos un CEO con más experiencia para llevarnos al siguiente nivel. Me congelé, con la taza de café a medio camino de mis labios. ¿La junta directiva estaba discutiendo reemplazarme? ¿Desde cuándo mis familiares tenían conversaciones privadas con nuestra junta directiva?
Durante las siguientes semanas, noté más patrones preocupantes. Las invitaciones a reuniones importantes llegaban en el último momento, o a veces después de que las reuniones ya habían ocurrido. Lo siento, se organizó con poca antelación, era la excusa común. Las decisiones sobre la contratación de puestos de alta dirección o la exploración de nuevas oportunidades de mercado se presentaban como ya finalizadas, necesitando solo mi aprobación automática. Cuando me negaba, recibía suspiros exasperados y comentarios como: «Discutimos esto la semana pasada, Sam, ¿no te acuerdas?». Empecé a tomar notas detalladas de estos incidentes, algo que mi mente práctica e ingenieril sugirió que podría ser útil algún día. El gaslighting se volvió tan descarado que empecé a cuestionar mi propia memoria y juicio. El estrés pasó factura. Perdí 15 libras en 2 meses. El sueño se volvió esquivo, con espirales de ansiedad a las 3 de la madrugada convirtiéndose en mi nueva normalidad. Desarrollé un tic persistente en el ojo que el maquillaje no podía ocultar. Durante las videollamadas, me veía a mí misma con los ojos hundidos y tensa, una sombra de la fundadora segura de sí misma que una vez fui. Daniel, por supuesto, lo notó. «Necesitas confrontarlos directamente», me instó una noche mientras picoteaba mi cena, otra comida para la que no tenía apetito. «Esta es tu empresa, Samantha. No dejes que te hagan dudar de ti misma». Tenía razón. A la mañana siguiente, llamé a Jason a mi oficina y cerré la puerta. «Necesito entender qué está pasando», dije con firmeza. Hay reuniones en las que no me incluyen, decisiones que se toman sin mi aportación, y escuché discusiones sobre reemplazarme como CEO. La cara de Jason mostró sorpresa, luego rápidamente se compuso. «Estás paranoica, Sam. La presión te está afectando». «No me hagas gaslighting, Jason». «Sé lo que oí». «Mira», suspiró, inclinándose hacia adelante con una expresión de preocupación que no llegaba a sus ojos. «Todos hemos notado que has estado teniendo problemas últimamente. La empresa es más grande ahora, más compleja. Tal vez necesites un descanso, un sabático, para recargar energías. Nosotros podemos encargarnos de las cosas mientras no estés». La sugerencia me produjo un escalofrío. Una vez que me apartara, incluso temporalmente, tal vez nunca volvería a entrar. Conversaciones similares con Sarah y Mark produjeron las mismas expresiones de preocupación y sugerencias de que tal vez necesitaba descansar. Sentía como si estuviera en un extraño thriller psicológico donde todos me decían que estaba perdiendo la cabeza. En un último esfuerzo por reparar nuestras fracturadas relaciones, intenté darles más responsabilidad y reconocimiento. Atribuí públicamente a Jason estrategias financieras que en realidad eran mis ideas. Dejé que Sarah tomara la iniciativa en las presentaciones a clientes. Aprobé las propuestas de Mark sin el riguroso examen habitual. Nada de eso ayudó. Las reuniones secretas continuaron, las conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en las habitaciones, las miradas de reojo entre mis familiares. Algo se estaba gestando, y cada vez estaba más segura de que culminaría en mi destitución. ¿Pero cómo? Todavía poseía el 51% de la empresa. ¿No podían forzarme a salir sin mi consentimiento, o sí? El viaje a San Francisco no se suponía que terminara antes de tiempo. Había volado para una conferencia tecnológica de 3 días, planeando establecer contactos con socios potenciales y evaluar a los competidores. Pero después de las sesiones del segundo día, desarrollé una migraña tan severa que, incluso con medicación, continuar parecía imposible. Sin decírselo a nadie, cambié mi vuelo y me dirigí a casa un día antes. Eran casi las 8 de la tarde cuando mi Uber se detuvo frente al edificio de Inevat. Esperaba que la oficina estuviera mayormente vacía, tal vez con algunos desarrolladores trabajando hasta tarde como de costumbre. Así que me sorprendió ver las luces encendidas en nuestra sala de conferencias principal y varios coches conocidos todavía en el estacionamiento, incluidos los de Jason, Sarah y Mark. Curiosa, entré silenciosamente por la puerta lateral, usando mi tarjeta de acceso. Mientras me acercaba a la sala de conferencias, escuché la voz de Jason, inusualmente animada. La documentación es sólida. Hemos registrado cada instancia en la que sus decisiones nos han costado dinero u oportunidades. Pero ella todavía posee el 51%, llegó la voz del señor Peterson, uno de los miembros de nuestra junta directiva. No podemos simplemente destituirla sin su consentimiento.
Ahí es donde entra esto, respondió Mark. Nuestro abogado encontró una cláusula en los documentos de constitución originales. Si la mayoría de la junta directiva determina que la CEO está actuando en contra de los intereses de la empresa, pueden forzar una nueva emisión de acciones que diluiría su propiedad. Se me heló la sangre. No solo estaban hablando de destituirme como CEO, estaban tramando quitarme mi propiedad de control de mi propia empresa. Ha perdido su visión, añadió Sarah. Inevattech la ha superado. Todavía la trata como una pequeña empresa cuando podríamos estar compitiendo con los grandes jugadores. Los ingenieros la respetan, pero el negocio necesita un liderazgo diferente ahora. ¿Y están seguros de estos problemas de rendimiento?, preguntó la señora Jenkins, otra miembro de la junta directiva cuya voz reconocí. Hemos estado documentando todo, respondió Jason. Veces en las que ha faltado a reuniones o no ha estado preparada, clientes que han expresado preocupación por su enfoque técnico, oportunidades que hemos perdido porque no pivotaba lo suficientemente rápido. Todo está aquí. Escuché el sonido de papeles pasándose, lo que supuse que era su caso en mi contra. 10 años de dedicarlo todo a esta empresa, y habían estado construyendo un expediente para echarme. ¿Qué hay de los desafíos legales?, preguntó el señor Peterson. No se irá en silencio. Por eso hemos traído a la señora Riley, dijo Mark, y escuché una nueva voz que no reconocí, presumiblemente su abogada. Se especializa en reestructuración corporativa y transiciones de liderazgo complicadas. Tenemos varias vías, explicó esta nueva voz. La dilución de acciones es un enfoque. También hemos identificado posibles incumplimientos de deber fiduciario que podríamos aprovechar si es necesario. ¿Incumplimientos de deber fiduciario? Nunca había hecho otra cosa que poner la empresa en primer lugar, a menudo a un gran coste personal. ¿Y el cronograma?, preguntó la señora Jenkins. Estamos listos para actuar ahora, dijo Jason con confianza. La documentación está preparada. Convocaremos una reunión de junta directiva de emergencia la próxima semana, presentaremos nuestro caso y votaremos. Una vez que la junta apruebe la emisión de acciones, informaremos a Samantha. Para cuando pueda responder legalmente, ya estará hecho. Se enfadará, obviamente, añadió Sarah, con su voz cargada de una simpatía ensayada que me revolvió el estómago. Pero le ofreceremos un generoso paquete de salida y un título ceremonial, fundadora y asesora técnica o algo similar. Ella fundó esta empresa, señaló el señor Peterson, sonando incómodo. ¿Estamos seguros de que esto es necesario? La empresa la ha superado, repitió Jason con firmeza. Esto no es personal. Son negocios. ¿No es personal? Eran mi familia, tramando robarme mi empresa a mis espaldas, y no era personal. Ya había escuchado suficiente. Una parte de mí quería irrumpir por la puerta y confrontarlos, ver sus caras al darse cuenta de que los habían pillado. Pero la parte estratégica de mi cerebro, la parte que había construido una empresa multimillonaria de la nada, me contuvo. El conocimiento era poder, y ellos no sabían que yo lo tenía. En lugar de eso, me retiré silenciosamente, regresé a la entrada lateral y salí del edificio. Una vez en mi coche, aparcado a una manzana de distancia, finalmente dejé que las lágrimas salieran. 10 años de trabajo, mi familia, mi empresa, todo construido sobre arena movediza. Cuando hube llorado hasta que no quedaron más lágrimas, conduje a casa en un estado de confusión. Al entrar en mi plaza de aparcamiento, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de Jason, espera una llamada de nuestro abogado. Así que habían acelerado su cronograma. Quizás alguien me había visto en el edificio después de todo. Ya no importaba. Lo que importaba era lo que haría a continuación. Apenas recuerdo haber entrado en mi apartamento. Daniel me miró la cara y supo que algo catastróficamente malo había sucedido. Me desplomé en nuestro sofá, con el teléfono todavía apretado en la mano, y le conté todo con una voz hueca que no parecía la mía. No pueden hacer esto, insistió, paseando por nuestra sala de estar. Tú construiste esa empresa. Tú posees la participación mayoritaria. Encontraron una forma de sortear eso, dije, las palabras de la abogada resonando en mi mente. Alguna cláusula sobre diluir acciones si la CEO actúa en contra de los intereses de la empresa. Eso es ridículo. Tú eres los intereses de la empresa. Asentí mecánicamente,
pero mi mente ya estaba adelantada. La conmoción inicial estaba pasando, reemplazada por algo más frío y enfocado. Cogí mi teléfono. Necesito llamar a la abogada Roberts. La abogada Roberts había sido mi abogada personal durante años, manejando todo, desde nuestra constitución inicial hasta nuestros primeros contratos importantes. Se había retirado a medida que crecíamos y desarrollamos un equipo legal interno, un equipo que aparentemente ahora respondía a mi familia, no a mí. A pesar de ser casi las 10 de la noche, la abogada Roberts contestó al tercer tono. Puse el altavoz y expliqué la situación lo más clínicamente que pude. Esos pequeños desagradecidos, la abogada Roberts se interrumpió. Lo siento. Déjame pensar. Casi podía escuchar su mente legal trabajando en el problema. Lo primero mañana, necesito todos los documentos de constitución, estatutos, actas de la junta directiva, todo. Pero Samantha, si todavía tienes el 51% de la propiedad, todavía tienes el control. No pueden convocar una reunión de la junta directiva sin ti. Mencionaron alguna cláusula sobre la dilución de acciones si estoy actuando en contra de los intereses de la empresa. A veces hay disposiciones así, pero son difíciles de hacer cumplir, especialmente contra una fundadora. ¿Cuál es su evidencia? Han estado construyendo un expediente. Reuniones perdidas, preocupaciones de clientes, oportunidades perdidas. Todo fabricado o exagerado, estoy segura. ¿Y esta reunión de junta directiva de emergencia es la próxima semana? Ese era el plan, pero Jason acaba de enviar un mensaje de texto diciendo que espere una llamada de su abogado. Puede que estén acelerando las cosas. Entonces nosotros también necesitamos acelerar, dijo la abogada Roberts con firmeza. ¿Cuál es tu objetivo aquí, Samantha? ¿Luchar por quedarte, o salir con lo que mereces? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Hasta ese momento, no había considerado que quedarme podría no ser una opción. Inevattech era el trabajo de mi vida, mi identidad. Pero la idea de seguir trabajando con miembros de mi familia que me habían traicionado tan completamente. Necesito pensar, dije finalmente. Después de colgar con la abogada Roberts, me senté en silencio, Daniel a mi lado, su mano cálida sobre la mía. La empresa que había construido de la nada estaba a punto de ser robada por mi propia familia. La traición era tan profunda que se sentía física, como un cuchillo entre las costillas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Daniel suavemente. Cerré los ojos, forzándome a pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente. Si luchaba, sería feo, público, prolongado. Incluso si ganaba, la empresa estaría dañada, posiblemente de forma irreparable, y estaría trabajando junto a personas en las que nunca más podría confiar. Creo que necesito dejarlo ir, dije finalmente, las palabras dolorosas al decirlas en voz alta. Pero en mis términos, no en los de ellos. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta junto a Daniel, repasando cada detalle de los últimos 10 años, la empresa que había construido de la nada, la familia en la que había confiado y a la que había incluido, la traición que lo había roto todo más allá de la reparación. ¿Estás segura de esto?, preguntó Daniel suavemente en la oscuridad. Sí, respondí. No me dejaron otra opción. A las 7 de la mañana siguiente, me reuní con Michael y nuestros respectivos equipos legales en la oficina de su abogado. El papeleo era extenso pero claro. Con cada firma, sentía que una parte de mi antigua vida se desvanecía. A las 11:58 de la mañana, Michael recibió la confirmación de su banco, los fondos habían sido transferidos. Inevattech ya no era mía. Ya está hecho, dijo tranquilamente. Asentí, sintiéndome extrañamente ligera. El comunicado de prensa sale a las 2 de la tarde. Sí, mi equipo se encargará de todo a partir de ahora. Le estreché la mano, le di las gracias a la abogada Roberts y salí a la brillante luz del sol del mediodía. Por primera vez en 10 años, no tenía ningún lugar al que ir, ninguna crisis que resolver, ninguna empresa que dirigir. Saqué mi teléfono y miré el mensaje de texto de Jason de la noche anterior, espera una llamada de nuestro abogado. Después de un momento de reflexión, escribí una sola palabra, entendido. Luego conduje hasta el edificio de Inevattech por última vez. Era la hora del almuerzo, y sabía por años de costumbre que Jason, Sarah y Mark estarían en su restaurante habitual, tramando mi destitución mientras comían a cuenta de la empresa.
La ironía casi me hizo sonreír. Usé mi tarjeta de acceso una última vez, fui a mi oficina y empaqueté mis pertenencias personales en una sola caja. Fotos, premios, la taza de café que mi primer empleado me había regalado años atrás. Tan poco para mostrar después de tanto tiempo. Al salir, asentí a la recepcionista. Que tengas un buen día, Lisa. Ella sonrió, sin saber que algo había cambiado. Usted también, señora Evans. Coloqué mi tarjeta de acceso sobre su escritorio. Ya no la necesitaré. Estaba sentada en una pequeña cafetería a 3 manzanas del edificio de Innebattle cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias exactamente a las 2 de la tarde, última hora. Novatech adquiere una participación mayoritaria en Innebatech. El comunicado de prensa estaba activo. 3 minutos después, mi teléfono sonó. El nombre de Jason parpadeó en la pantalla. Rechacé la llamada. Volvió a sonar inmediatamente. Rechazada. Luego Sara. Rechazada. Mark. Rechazada. Los mensajes de texto comenzaron a llegar a raudales. Jason, ¿qué has hecho? Llámame ahora. Sara, Samantha, por favor dime que esto no es verdad. Mark, no puedes hacernos esto. A tu familia. La ironía de ese último mensaje casi me hizo reír. Silencié mi teléfono, terminé mi café y caminé hasta el hotel donde había reservado una habitación para la noche. No quería estar en mi apartamento cuando inevitablemente aparecieran allí. Cuando llegué a mi habitación de hotel, tenía 17 llamadas perdidas. Para la cena, 25. Los buzones de voz llenaron mi bandeja de entrada, sus tonos evolucionando de la conmoción a la ira y a la súplica desesperada a medida que la realidad de lo que había sucedido se asentaba. Pedí servicio de habitaciones y finalmente escuché algunos de ellos. El primer mensaje de Jason, con la voz tensa por la rabia apenas contenida. ¿Qué diablos, Samantha? Vendiste tus acciones sin siquiera hablar con nosotros. Devuélveme la llamada inmediatamente. Sara, ya llorosa, ¿cómo pudiste hacer esto? Somos tu familia. Por favor, devuélveme la llamada para que podamos arreglar esto. Mark, intentando un tono razonable que no disimulaba su pánico. Sam, ha habido un gran malentendido. Necesitamos hablar de inmediato. Los mensajes posteriores se volvieron más desesperados a medida que aparentemente se enteraban de los detalles del acuerdo. Jason, de nuevo, Novatech dice que nos van a reemplazar. No pueden hacer eso. No puedes hacer eso. Tengo un contrato. Sara, ahora sollozando, por favor, Samantha, tengo una hipoteca, pagos del coche. Necesito este trabajo. Podemos arreglar esto, sé que podemos. Mark, sin el disfraz de razonabilidad, traicionera. ¿Te arrepentirás de esto? Somos familia. Esto no se le hace a la familia. Ese último me hizo estremecer. ¿Esto no se le hace a la familia? ¿Después de lo que habían planeado hacerme a mí? Alrededor de las 8 de la tarde, mi teléfono se iluminó con un correo electrónico de Michael. Samantha, la transición avanza según lo planeado. Tus familiares han sido informados de los cambios organizacionales. Como era de esperar, no lo están tomando bien. Han amenazado con acciones legales, pero nuestro asesor legal me asegura que sus posiciones carecen de fundamento dada la clara documentación de la transferencia de acciones. He asignado seguridad para monitorear la situación. Hazme saber si necesitas algo. Michael. A las 9:17 de la noche, el mostrador de seguridad de mi edificio llamó. Señora Evans, su hermano y su hermana están aquí insistiendo en verla. Parecen bastante agitados. ¿Debo enviarlos? No, respondí. No estoy disponible. Pídales que se vayan, o tendrá que llamar a la policía. Entendido, señora. Podía imaginar la escena, Jason, con la cara roja y exigente, Sara llorosa, ambos insistiendo en que necesitaban hablar conmigo de inmediato. La táctica de la emergencia familiar les había funcionado innumerables veces en nuestra infancia para conseguir lo que querían, pero esta vez no. Cuando se acercaba la medianoche, las llamadas finalmente disminuyeron. Mi teléfono mostró un recuento final, 38 llamadas perdidas, 27 mensajes de voz, 52 mensajes de texto.
10 años construyendo una empresa, desaparecidos en un día. Una vida de relaciones familiares destrozadas. Debería haberme sentido devastada. En cambio, solo sentí un agotamiento profundo y, debajo de él, los primeros atisbos de alivio. Había terminado. Ya no podían hacerme daño. La mañana siguiente trajo una ráfaga de artículos de noticias de la industria sobre la adquisición. La mayoría eran historias de negocios directas. Novatech expande su cuota de mercado con adquisición estratégica, competidores de software se unen en acuerdo sorpresa. Algunos insinuaban drama, fundadora de Inevatech vende participación mayoritaria, ejecutivos familiares destituidos. Michael llamó a media mañana. El equipo de transición está en marcha. Tus familiares han sido escoltados fuera del edificio con sus efectos personales. El liderazgo restante ha sido informado. ¿Cómo lo están tomando?, pregunté, sorprendida de descubrir que todavía me importaba. Conmocionados, pero adaptándose. Tu circuito, David, me pidió que te dijera que entiende, y que lo llames cuando estés lista. Eso provocó la primera verdadera punzada de arrepentimiento. David había estado conmigo casi desde el principio. Le debía una explicación, al menos. Gracias, Michael. Por todo. Son negocios, respondió, haciendo eco de las frías palabras de Jason de la reunión que había escuchado. Aunque, para ser justos, creo que tomaste la decisión correcta. No te dejaron otra opción. Durante todo el día, los mensajes desesperados de mi familia continuaron, aunque a un ritmo más lento. Su tono había cambiado de nuevo, ahora se centraban en amenazas legales. Jason, nuestro abogado dice que podemos impugnar esta venta. Tenías un deber fiduciario de informar a la junta directiva antes de vender tus acciones. Sara, los estatutos de la empresa te obligaban a ofrecer tus acciones a los accionistas existentes primero. Lo vas a perder todo cuando esto vaya a juicio. Mark, espero que hayas disfrutado de tu pequeño juego de poder, porque te va a costar. Vamos a presentar una orden judicial de emergencia mañana. Se lo reenvié a la abogada Roberts, quien respondió rápidamente, amenazas vacías. La venta fue completamente legal. Están dando palos de ciego. Al anochecer del segundo día, comenzaron a aparecer un nuevo tipo de mensajes de antiguos colegas, clientes, incluso competidores. Algunos expresaban conmoción o decepción, pero muchos ofrecían apoyo y comprensión. David, me enteré de la noticia. Llámame cuando estés lista para hablar. Haya pasado lo que haya pasado, estoy de tu lado. Emily, David se dio cuenta de que algo grande se avecinaba cuando cancelaste nuestro almuerzo la semana pasada. Sin juzgar. Cuídate. Señor Davis, un cliente de muchos años, la industria no será la misma sin ti al timón. Hazme saber si necesitas algo. Estos mensajes me afectaron más que las amenazas de mi familia. Estas eran las relaciones que importaban, las construidas sobre el respeto mutuo y los objetivos compartidos, en lugar de los lazos de sangre y la obligación. El tercer día, recibí un correo electrónico final de Michael. El equipo legal confirma que todos los desafíos de tus familiares han sido rechazados. Sus empleos han sido formalmente terminados con indemnización según lo acordado. Los protocolos de seguridad permanecen en vigor, pero no se han producido más incidentes. Cuando estés lista para discutir tus próximos pasos, me encantaría conversar. Tu experiencia y visión serían valiosas para nosotros en muchas capacidades. Era una oferta generosa, pero ya sabía que no la aceptaría. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Lo que viniera después sería completamente nuevo. Después de 3 días de silencio, finalmente respondí al mensaje de David. Estoy lista para hablar. Café mañana. Luego envié un mensaje de texto a mi familia, un mensaje grupal a los 3, los veré en Riverside Café mañana a las 2 de la tarde, vengan solos. Esto no es negociable. Era hora de enfrentarlos, una última vez. El Riverside Café estaba en una esquina tranquila con vistas al parque, lo suficientemente lejos de las oficinas de Inevatech como para no encontrarnos con ningún empleado. Llegué 30 minutos antes, seleccioné una mesa en la esquina trasera con una vista clara de la entrada y le pedí al gerente que mantuviera a otros clientes a distancia como precaución. Había organizado que uno del equipo de seguridad de Michael se sentara discretamente en el bar. Jason llegó primero,
exactamente a las 2 de la tarde, siempre puntual, uno de sus pocos rasgos admirables. Su apariencia, normalmente impecable, estaba notablemente desaliñada, camisa arrugada, ojeras, pelo sin peinar. Me vio de inmediato, su expresión se endureció al acercarse. Samantha, dijo rígidamente, sentándose frente a mí. Sarah y Mark llegaron juntos minutos después. Los ojos de Sarah estaban rojos e hinchados, su maquillaje aplicado a toda prisa. Mark parecía enfadado en lugar de derrotado, con la mandíbula apretada. Después de que se sentaron, un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Lo dejé que se extendiera, estudiando sus rostros. Estas personas a las que había conocido toda mi vida, en las que había confiado implícitamente, que habían planeado quitarme todo. Bueno, espetó finalmente Jason. Convocaste esta reunión. ¿Qué quieres? Quiero entender, respondí con calma. Quiero que me expliquen con sus propias palabras por qué mi familia decidió traicionarme. ¿Traicionarte? La voz de Sarah se elevó con estridencia. Tú eres la que vendió la empresa a nuestras espaldas. Sin decir una palabra. Sin siquiera un aviso. Sin un aviso, repetí, manteniendo la voz nivelada. Como el aviso que me iban a dar antes de diluir mis acciones y destituirme como CEO. Sus expresiones parpadearon sorpresa, luego culpa, rápidamente enmascarada por desafío. No sé qué crees que oíste, comenzó Jason. Alto. Lo interrumpí bruscamente. Yo estuve allí, Jason. La semana pasada, cuando se suponía que estaba en San Francisco. Volví antes y lo escuché todo en la sala de conferencias. Cada palabra sobre la documentación que habían estado reuniendo en mi contra. Cada detalle de su plan para usar esa cláusula en los documentos de constitución para diluir mis acciones. Cada comentario sobre cómo la empresa me había superado y necesitaba un liderazgo diferente. El color se fue de sus caras al darse cuenta. Yo lo había sabido todo antes de hacer mi movimiento. ¿Lo malinterpretaste?, intentó Jason débilmente. Solo estábamos discutiendo contingencias, opciones. ¿Opciones que implicaban robar mi empresa? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación, una que había hecho parada afuera de la puerta de esa sala de conferencias. Sus voces, claras y condenatorias, llenaron la tranquila esquina del café. La documentación es sólida. Hemos registrado cada instancia en la que sus decisiones nos han costado dinero u oportunidades. Ha perdido su visión. Y Nevattech la ha superado. Convocaremos una reunión de junta directiva de emergencia la próxima semana, presentaremos nuestro caso y votaremos. Una vez que la junta apruebe la emisión de acciones, informaremos a Samantha. Para cuando pueda responder legalmente, ya estará hecho. Detuve la grabación y miré sus caras consternadas. ¿Todavía quieres afirmar que lo malinterpreté? Sarah se rompió primero, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Nunca quisimos hacerte daño, Sam, solo pensamos que la empresa necesitaba evolucionar, y estabas tan resistente al cambio, tan obsesionada con tu visión original. Mi visión original construyó una empresa multimillonaria de la nada, respondí. Mi visión original les dio trabajo a los tres cuando lo necesitaban, acciones cuando no se las habían ganado, y oportunidades que nunca habrían tenido de otra manera. No era personal, insistió Mark, haciendo eco de las palabras de Jason de la reunión. Eran negocios. Se volvió personal en el momento en que mi familia conspiró a mis espaldas, dije fríamente. En el momento en que decidieron que la lealtad no significaba nada comparada con el control. ¿Y cómo llamarías a lo que hiciste?, exigió Jason, recuperando la voz. Nos vendiste a nuestro mayor competidor. Conseguiste tus millones mientras te asegurabas de que nosotros lo perdiéramos todo. Me protegí cuando descubrí que planeaban quitarme todo, lo corregí. Y no lo han perdido todo, Jason. Las indemnizaciones son generosas: 6 meses de salario, beneficios de salud, excelentes referencias. Se pondrán de pie. A diferencia de lo que planearon para mí, un título ceremonial sin poder real, observando cómo desmantelaban todo lo que construí. Te habríamos cuidado, protestó Sarah débilmente. ¿Cómo me cuidaron documentando cada uno de mis tropiezos? ¿Celebrando reuniones secretas con la junta directiva? ¿Planeando mi destitución como un golpe corporativo? Ninguno de ellos tuvo respuesta para eso.
Necesito saber por qué, dije después de un momento, mi voz más suave ahora. ¿Fue solo codicia? ¿Poder? ¿O realmente creyeron que estaba perjudicando a la empresa? Jason miró la mesa, incapaz de mirarme a los ojos. Empezó pequeño, conversaciones sobre cómo podríamos crecer más rápido si no fueras tan cautelosa, cuánto más podríamos valer si pivotábamos a clientes empresariales. Se encogió de hombros impotente. Luego se convirtió en un plan. Y una vez que comenzamos ese camino, fue emocionante. Sentir que tomábamos el control, que hacíamos grandes movimientos, admitió Sara, secándose las lágrimas. Nos convencimos de que estábamos haciendo lo mejor para Inevatech. Y para ustedes mismos, añadí. Sí, susurró. Para nosotros mismos, también. Mark, siempre el pragmático, se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa ahora, Sam? ¿Hay alguna manera de deshacer esto? De arreglar algo. Negé con la cabeza. La venta es definitiva. Novatech posee la participación mayoritaria en Inevatech ahora. Sus puestos han sido eliminados. No hay nada que arreglar. ¿Y nuestras acciones?, preguntó Jason. El 10% cada uno que todavía poseemos. Todavía suyas. Actualmente valen alrededor de $14 millones cada una al precio de adquisición. ¿No están indigentes, Jason? Sus ojos se abrieron ligeramente ante la cifra. Incluso ahora, después de todo, el dinero era lo que más le importaba. ¿Qué hay de ti?, preguntó Sara. ¿Trabajarás para Novatech ahora? No. He terminado con Inevatech. Terminado con todo. ¿Así de simple? 10 años de tu vida y te vas. Jason sonaba genuinamente confundido. Me dejaron sin elección. Me levanté, recogiendo mi bolso. He dicho lo que vine a decir. No me contacten más. Ni para reconciliación, ni para consejos de negocios, ni para nada. Por lo que a mí respecta, ya no tengo familia. Sara dejó escapar un suave sollozo, pero no hizo ningún movimiento para detenerme. El rostro de Jason se había vuelto pétreo, su orgullo impidiendo cualquier muestra de remordimiento. Mark parecía calculador, probablemente ya planeando su próximo movimiento profesional. Mientras me daba la vuelta para irme, Jason me llamó, ¿valió la pena? ¿Destruir a tu familia por venganza? Hice una pausa, mirándolos por última vez. Yo no destruí nada, Jason. Eso lo hiciste tú cuando decidiste que una empresa valía más que tu hermana. Tomé una respiración profunda. Espero que el dinero te traiga alegría. De verdad lo espero. Porque es todo lo que les queda. Luego salí del café bajo el brillante sol de la tarde, sintiéndome más ligera con cada paso. La verdad había sido dicha. Los lazos habían sido cortados. Lo que viniera después dependería completamente de mí. Las repercusiones continuaron durante semanas. Los blogs de la industria se hicieron eco del drama con titulares como Disputa familiar lleva a adquisición tecnológica sorpresa y fundadora de Inevatech supera golpe familiar. Exempleados dieron entrevistas anónimas, compartiendo rumores y especulaciones. Por un breve periodo, fui el centro de un pequeño escándalo en la industria tecnológica. Algunos me pintaron como despiadada y calculadora, la fundadora que vendió a su propia familia por un botín. Otros me retrataron como la víctima, la creadora innovadora expulsada por parientes codiciosos. La verdad, como siempre, se encontraba en algún punto intermedio. Mi familia hizo varios intentos de impugnar la venta legalmente, pero como la abogada Roberts había predicho, ninguno prosperó. La documentación era impecable, la transferencia completamente legal. Después de unas semanas, las demandas fueron retiradas discretamente. Me enteré a través de contactos de la industria que Jason había conseguido un puesto de CFO en una empresa tecnológica de tamaño medio, un paso por debajo de Inevatech, pero aún así prestigioso. Sara estaba consultando para agencias de marketing. Mark había iniciado su propio negocio de capacitación en ventas, aprovechando su experiencia y conexiones en la industria. Habían sobrevivido, tal como yo sabía que lo harían. Las indemnizaciones que yo había insistido en acordar con Michael les habían dado tiempo para reagruparse, las acciones que todavía poseían les proporcionaron seguridad financiera.
Yo no había buscado destruirlos, solo protegerme. En cuanto a mí, desaparecí por completo de la escena tecnológica. Sin entrevistas, sin apariciones en conferencias, sin actualizaciones en LinkedIn. Necesitaba tiempo y espacio para procesar todo lo que había sucedido y para averiguar qué venía después. El primer mes después de vender Inevattech transcurrió en un torbellino de sueño, comida para llevar y televisión sin sentido. Después de 10 años de jornadas de 18 horas y presión constante, mi cuerpo y mi mente simplemente se apagaron, exigiendo el descanso que les había negado durante tanto tiempo. Daniel fue mi ancla durante este tiempo, manejando asuntos prácticos y animándome suavemente a comer, ducharme y ocasionalmente salir. Nunca me presionó para que tomara decisiones o hiciera planes, entendiendo intuitivamente que necesitaba este periodo de barbecho para recuperarme. Sabrás cuando estés lista para pensar en lo que viene después, dijo una noche mientras nos sentábamos en nuestro balcón viendo el atardecer. No hay prisa. Tenía razón, por supuesto. Los 75 millones de dólares en mis cuentas de inversión significaban que nunca más necesitaría trabajar si no quería. La presión financiera, el compañero constante de mi vida adulta, se había desvanecido de la noche a la mañana. Para el segundo mes, la niebla comenzó a disiparse. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Miller, especializada en agotamiento empresarial y distanciamiento familiar. Nuestras sesiones 2 veces por semana se volvieron cruciales para mi proceso de sanación. Lo que estás experimentando es similar al duelo, explicó durante una sesión. Has perdido tu empresa, tu identidad profesional y tus relaciones familiares, todo a la vez. Es natural sentirse a la deriva. Pero yo elegí esto, señalé. Vendí la empresa. Corté lazos con mi familia. Una elección hecha bajo coacción sigue siendo traumática, respondió suavemente. Y elegir protegerte no significa que no llores lo que has perdido. Esas palabras desbloquearon algo en mí. Había estado reprimiendo mi dolor, sintiendo que no lo merecía ya que yo misma había orquestado mi salida. Una vez que me di permiso para llorar y por la empresa que había amado, las relaciones familiares que había atesorado, la identidad que había construido, la sanación comenzó en serio. Empecé a contactar con amigos a los que había descuidado durante los años de Inevattech, citas para tomar café con compañeras de la universidad, cenas con vecinos con los que apenas habíamos hablado a pesar de vivir en el mismo edificio durante años, largas llamadas telefónicas con mi tía anciana en Arizona, la hermana de mi madre, ajena al drama familiar. Siempre pensé que esos hermanos tuyos estaban un poco demasiado impresionados consigo mismos, comentó tía Carol secamente cuando finalmente le conté lo sucedido. Tu madre se habría horrorizado por su comportamiento. Mis padres habían fallecido años antes, mi padre antes de que se fundara Inevattech, mi madre justo cuando comenzaba a tener éxito. A menudo me preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si hubieran vivido. ¿Habría su presencia impedido la traición de mis hermanos, o ellos también habrían sido seducidos por el encanto del control y el poder? Meses después de la venta, recibí un correo electrónico inesperado de David, mi ex circuito, asunto, ¿almuerzo la próxima semana? Sin agenda, solo echo de menos tu cara. Prometo no preguntar sobre tu misteriosa desaparición del mundo tecnológico, a menos que quieras hablar de ello. Me sorprendí a mí misma aceptando inmediatamente. Nos reunimos en un pequeño bistró lejos del distrito tecnológico. Los primeros minutos fueron incómodos, ninguno de los dos sabía muy bien cómo navegar nuestra relación cambiada. Pero pronto, caímos en el ritmo fácil que siempre habíamos tenido. ¿Cómo está?, pregunté finalmente, trabajar para Novatech. David consideró la pregunta cuidadosamente. Diferente. Más estructura corporativa, más procesos. Pero han mantenido intacta la mayor parte del equipo de ingeniería y nos han dado buenos recursos. Hizo una pausa. No son tú, Sam. Nadie podría serlo. Pero no es tan mal. Asentí, aliviada. Me había preocupado por los equipos que había dejado atrás. ¿Qué hay de ti?, preguntó. ¿Algún arrepentimiento por vender? No. Fue la decisión correcta dadas las circunstancias. Enredé la pasta alrededor de mi tenedor, recogiendo mis pensamientos. Lamento que se llegara a ese punto. Lamento haber confiado en personas que no lo merecían. Pero, sobre todo, lamento haber perdido 10 años en una empresa que se volvió más importante para mí que cualquier otra cosa. David asintió,
con comprensión en sus ojos. Entonces, ¿qué sigue para la brillante Samantha Evans? La pregunta no desencadenó la ansiedad que una vez habría provocado. En cambio, sentí un pequeño aleteo de emoción. Todavía no estoy segura, pero estoy empezando a tener ideas. Esas ideas se cristalizaron en las semanas siguientes. Comencé a investigar, tomar notas, tener conversaciones exploratorias con personas en diferentes industrias. Surgió un patrón, una nueva dirección que combinaba mis habilidades técnicas con las lecciones que había aprendido a través del ascenso y la caída de Innovattech. 6 meses después de vender la empresa, lancé una pequeña consultoría especializada en ayudar a mujeres emprendedoras a navegar por la industria tecnológica. No cómo codificar o construir productos, existían muchos recursos para eso, sino cómo protegerse legalmente, equilibrar el crecimiento con la sostenibilidad y mantener el control de sus empresas a través de varias etapas de financiación. La mantuve intencionalmente pequeña, solo yo, una asistente y una red de especialistas de confianza a los que podía recurrir según fuera necesario. Sin familiares. Sin junta directiva. Sin inversores externos. El trabajo era gratificante de una manera que Innovattech no lo había sido durante años, menos sobre métricas de crecimiento y más sobre ayudar genuinamente a otros a evitar los obstáculos que yo había encontrado. Además del trabajo de consultoría, utilicé una parte de mis ganancias de Innovattech para establecer una incubadora tecnológica específicamente para startups fundadas por mujeres, llamada Foundation Ventures. No solo proporcionaba financiación, sino también mentoría, orientación legal y una comunidad de apoyo. Las solicitudes llegaron a raudales de inmediato, confirmando lo que yo había sospechado durante mucho tiempo: había mujeres brillantes con ideas transformadoras que solo necesitaban a alguien que creyera en ellas y les mostrara el camino. Daniel me propuso matrimonio en nuestro 3er aniversario, 6 meses después de haber vendido Innovattech. Un momento simple y privado en el mismo balcón donde me había asegurado de que no había prisa por decidir mis próximos pasos. Te he visto reconstruirte en estos últimos meses, dijo, sosteniendo el anillo. Más fuerte, más sabia, pero igual de brillante y decidida. Quiero construir una vida con esa mujer. Nos casamos 3 meses después, una pequeña ceremonia con amigos cercanos y mi tía Carol, conspicuosamente ausentes los hermanos Evans. Para nuestra luna de miel, viajamos durante 2 meses, visitando lugares que siempre había estado demasiado ocupada para ver: las antiguas calles de Roma, las brumosas montañas de Nueva Zelanda, los bulliciosos mercados de Marrakech. El mundo más allá de los objetivos trimestrales y los lanzamientos de productos. Fue durante este viaje que recibí un correo electrónico inesperado de Sara. El asunto decía simplemente: cuando estés lista. Casi lo eliminé sin leer, pero la curiosidad, o quizás algún remanente de conexión, me hizo abrirlo. Sam, no espero perdón ni siquiera una respuesta. Solo necesito decir que lo siento. No por las consecuencias que estoy enfrentando, esas son merecidas. Sino por traicionarte, por dejar que la codicia y la ambición anularan la lealtad y el amor, por olvidar que nos diste oportunidades que no nos habíamos ganado y confianza que no merecíamos. Ahora estoy viendo a un terapeuta, probablemente debería haberlo hecho hace años. Me está ayudando a comprender la envidia que siempre he sentido hacia ti, tu inteligencia, tu visión, tu fuerza. Creo que quise tomar tu empresa porque nunca pude ser tú. Si algún día estás dispuesta a tomar un café, te estaría agradecida. Si no, lo entiendo. Con arrepentimiento y amor, Sara. Lo leí 3 veces, sintiendo que las palabras se asentaban en los lugares heridos dentro de mí. No curándolos, eso requeriría mucho más que un correo electrónico, pero reconociéndolos de una manera que se sentía importante. Se lo mostré a Daniel durante la cena esa noche. ¿Vas a responder?, preguntó. Aún no, respondí. Tal vez algún día. Pero aún no. No tuve noticias de Jason ni de Mark. Quizás su orgullo les impidió contactarme. Quizás no habían experimentado el mismo remordimiento que Sara. O quizás simplemente entendieron que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Un año después de vender Innovattech, recibí noticias de que la empresa estaba pasando apuros bajo la gestión de Novatech. Michael había sido reemplazado como CEO después de una reestructuración corporativa. La nueva dirección había presionado demasiado hacia los clientes empresariales, alienando la base de clientes de pequeñas empresas que yo había cultivado con tanto cuidado. Varios miembros clave del equipo de ingeniería, incluido David, se habían ido.
Sentí una compleja mezcla de emociones, tristeza por los empleados atrapados en la agitación, reivindicación de que mi visión anticuada había sido más viable de lo que mi familia había afirmado, y una sorprendente falta de inversión personal. Inevattech ya no era mi empresa, ya no era mi problema. Había construido algo nuevo. Foundation Ventures había financiado 12 startups en su primer año, 8 de las cuales mostraban un fuerte crecimiento inicial. Mi consultora tenía una lista de espera de clientes. Daniel y yo estábamos discutiendo la posibilidad de formar una familia, algo que siempre había pospuesto para algún día, cuando Inevattech fuera lo suficientemente estable. 2 años después del día en que vendí mi empresa, finalmente acepté reunirme con Sara para tomar café. Elegimos un lugar neutral, una pequeña cafetería en un barrio que ninguna de las dos frecuentaba. Parecía mayor, más apagada, pero había una claridad en sus ojos que antes no estaba. Gracias por venir, dijo simplemente. No estoy segura de por qué lo hice, admití. Hablamos durante casi 2 horas, sobre su viaje terapéutico, sobre mis nuevas empresas, sobre las lecciones que ambas habíamos aprendido. No discutimos la reconciliación ni la reconstrucción de nuestra relación, algunos daños son demasiado profundos para una reparación fácil. Pero hablamos honestamente, sin la manipulación ni las agendas ocultas que habían envenenado nuestros últimos años en Inevattech. Mientras nos preparábamos para irnos, preguntó, ¿crees que volverás a hablar con Jason o Mark alguna vez? Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Tal vez algún día. Pero necesitarían entender que hicieron mal primero, no solo lamentar las consecuencias. Ella asintió. Todavía están enfadados. Todavía te culpan de todo. Esa es su elección, dije, sin sentir ninguna emoción particular al respecto. Todos tomamos decisiones, y todos vivimos con los resultados. Al salir de esa cafetería, sentí una sensación de cierre que no esperaba. No perdón exactamente, sino un reconocimiento de que lo que había sucedido ahora estaba firmemente en el pasado. Mi presente y mi futuro me pertenecían, moldeados por mis decisiones en lugar de reacciones a la traición. La empresa que había construido de la nada me había sido arrebatada por las personas en las que más confiaba, pero al perderla, había encontrado algo más valioso, autoconocimiento, verdadera independencia y la sabiduría para construir una vida que nadie pudiera robarme. Si alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas completamente, espero que mi historia te dé fuerza. A veces, el mayor éxito viene después de nuestros fracasos más dolorosos. A veces, necesitamos perder lo que creíamos que era todo para descubrir lo que realmente importa. Y a veces, la familia que elegimos demuestra ser más leal que la familia en la que nacemos. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de algo que construiste o amaste porque quedarte te habría costado demasiado? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, pulsa el botón de suscribir y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que no está solo en sus luchas. Recuerda, tu valor no está determinado por lo que otros intentan quitarte, sino por lo que tú eliges construir a pesar de sus esfuerzos. Gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo vídeo.